Ay, creo que a Abby siempre le toca al principio. Entonces ahora vamos a empezar con Dianet Michel. Sí. Ahí te va. Tienes. Ah, no, pues ya, ¿cuál es la definición de bulimia? Ah, Es un trastorno alimentario donde la persona tiene episodios de atracones y pues luego utiliza diferentes formas para pues eliminar los atracones, que es mediante vómitos o consumir laxantes. ok, sí, exacto, la purga, ¿no? Ujú. Entonces, recuerden que, o sea, no solamente es un trastorno alimentario, sino también un trastorno, pues, psiquiátrico, ¿no? En- De hecho, es un trastorno de percepción de la imagen de la persona, ¿no? Eso ocasiona que tenga esas conductas de atracones y purga, que es lo que caracteriza a la bulimia y lo diferencia de la anorexia, donde simplemente es la disminución en la ingesta, ¿no? Puede haber eventos y hay situaciones donde se sobrelapan un poco la clínica de estos dos episodios, de estos dos trastornos, pero siempre recordar que no es solamente un trastorno nutricional, ¿no? Sino es un trastorno de la personalidad y de la percepción de la imagen de la persona. Los adolescentes son bien frecuentes que lo presenten, sobre todo por toda la bomba de imágenes y de estereotipos que hay en la televisión y así, ¿no? Entonces, el adolescente es un grupo de riesgo para presentar ese tipo de trastornos de personalidad y de adaptación. Recuerden que el adolescente busca su aceptación en el grupo y por eso trata de buscar esta imagen, ¿no? De delgadez. Y ahí viene el problema, ¿no? Actualmente hay una moda completamente contraria, ese tipo de moda acepta tu cuerpo así como eres, y el problema también es eso, ¿no? Que eso favorece el hecho de que haya otro grupo de adolescentes que también es rebelde y se considera en contra de la sociedad y del grupo, y entonces con un estandarte mal establecido de feminismo, de repente son pacientes que tienden a ser obesas y entonces el problema incluso es un poquito más grande epidemiológicamente en mujeres, ¿no? Las mujeres adolescentes con obesidad van en incremento. Sigue siendo el adolescente obeso más frecuente que en la mujer, pero la mujer ha ido en incremento después de la pandemia del 2020 para acá. El grupo de mujeres también con obesidad ha aumentado en el grupo adolescente. Entonces, ese es un problema de salud importante, ¿no? Y mucho tiene que ver con este cambio en la percepción también de la imagen corporal, ¿no? Entonces, los trastornos nutricionales, recuerdan que tienen mucho origen en trastornos de personalidad. Entonces, el adolescente es un grupo en el que hay que incidir sobre lo ideal de mantener un peso ideal. No buscar un peso mínimo, no buscar un peso máximo, sino mantener un peso ideal y los beneficios que se tiene para la salud, ¿vale? Eso es importante. El grupo de adolescentes, recuerden, problemas psicológicos, psiquiátricos, enfermedad de transmisión sexual y embarazo adolescente, ¿vale? Vamos ahora con David. David, menciona tres agentes causales del síndrome copeluchoide. Ajá. Ah, ok, muy bien. Recuerden ahí nada más, ¿no? Que síndrome coqueluche o tosferina es causado por el agente Bordetella pertussis. Pero tienen que aislar al germen para poder hacer el diagnóstico. De lo contrario, le llamamos síndrome coqueluchoide, ¿no? Así como un humano y un humanoide. El humanoide es que se parece al humano, el coqueluchoide es que se parece al coqueluche. Y hay muchos virus y gérmenes bacterianos que pueden causar síntomas parecidos. Entonces ahí es importante que cualquier agente, incluyendo parapertusis, puede producir un cuadro clínico parecido, ¿no? Y todos los virus respiratorios. Y recuerdan algo que he comentado en otras clases, ¿no? Hay un estudio muy interesante del INP que ya está medio viejón, es como el 2015, 18, algo así, donde dice que de todos los niños que fueron hospitalizados con síndrome coqueluchoide, le hicieron exámenes para buscar pertusis y en el 90 y tantos % de ellos salió pertusis. Es decir, que desde ahí la tendencia o la teoría actual en la Sociedad Mexicana de Pediatría es que la causa más común de síndrome coqueluchoide sigue siendo coqueluche. Bueno, sigue siendo pertusis.
Es decir, que para la población actual consideramos que coqueluche y coqueluchoide son prácticamente lo mismo. La única diferencia es que no aislamos el germen en síndrome de coqueluchoide, ¿no? Esa es la única diferencia y entonces hay que dar el tratamiento para, eh, para pertusis, ¿no? Entonces siempre tienen que iniciar eritromicina si tienen un paciente. Además, recordar que es una enfermedad que se presenta en los menores de 6 meses generalmente, y pues es el grupo que está más afectado porque son el grupo que todavía no está cubierto por las vacunas, ¿no? Y eso, por eso es que también están más en riesgo los prematuros, los pacientes con displasia pulmonar, porque pues, son pacientes que estuvieron mucho tiempo sin vacunas y ese es su principal problema, ¿no? No están vacunados contra pertussis. Hablando de vacunas, Ángel y Romero, ¿qué tipo de vacuna es la vacuna de varicela? ¿Es virus atenuados? Exactamente, ¿no? Es virus vivos atenuados. Tú recuerden que hay que aplicar a partir del año de edad, pero a la hora que la aplican puede provocar síntomas leves, como un cuadro respiratorio, ¿no? Porque los virus están vivos y hay algunos casos que pueden llegar a producir también una especie de rash, pero sin producir la enfermedad de varicela como tal, ¿no? Ok, ahora sí, Avi Mendoza, ¿cuáles, menciona cuáles son los criterios de asfixia perinatal? Pues es un Apgar menor a 3 y Ujú. que presente una acidosis metabólica. Ok, menor a 3 en cuánto, ¿en qué minuto? Del 1 al 9 me parece. No, del 5 en adelante. Ok, ándale. Ajá, exacto. Bueno, estrictamente hablando, Avi, recuerda que es un Apgar menor a 7 a los 5 minutos, ¿no? Eso ya lo cataloga como una asfixia leve. Entonces, si el Apgar es menor a 3, es una asfixia severa. Y entonces ahí es importante esa parte, ¿no? Entonces, un Apgar menor a 7 puede ser un criterio clínico de asfixia. Digo puede ser, porque recuerden que el niño, por ejemplo, puede ser que nazca con efectos de anestesia general, por ejemplo, ¿no? Hubo una cesárea de urgencia, la ama dieron anestesia general, y entonces el niño nace con efectos del medicamento, ¿no? Y también nace sedado. Entonces a lo mejor no tiene esfuerzo respiratorio, a lo mejor está flácido cuando nace, y eso puede ocasionar que el Apgar esté bajo. Por eso el Apgar no es un buen criterio para valorar asfixia. Es parte de ellos, ¿no? Un Apgar menor a 7 es un criterio también de asfixia, pero no necesariamente, por eso necesitan los demás. Entonces, como comentó bien Avi, acuérdense, hay que ver la gasometría de cordón umbilical. Y si tiene acidosis metabólica, un pH menor a 7.1, consideramos que hay asfixia, ¿no? También tiene que ver el bicarbonato y el déficit de base. Acuérdense que si el bicarbonato es menor a 14, también es un criterio de asfixia. Y si el déficit de base, no es cierto, perdón, si el bicarbonato es menor a 12 y si el déficit de base es mayor a 14, consideramos que hay asfixia, ¿no? Y con esos parámetros precisamente evaluamos si es leve, moderada, severa, dependiendo la gasometría, ¿no? Y el otro criterio es un criterio clínico también, que es ya la presencia de datos de falla orgánica múltiple, ¿no? Datos de encefalopatía hipóxico-isquémica, de enterocolitis, de miocardiopatía hipóxico-isquémica, pero esas son de largo plazo, o sea, esas no se van a presentar en los primeros minutos de vida. Entonces, casi los primeros minutos de vida solo van a tener el Apgar y la gasometría para hacer el diagnóstico de asfixia, ¿no? Y evidentemente, muchas veces se va favorecido por una historia clínica compatible con asfixia, ¿no? Hubo presencia de meconio, fue una cirugía de urgencia porque tiene un trabajo de parto prolongado, fue un expulsivo prolongado, la cabecita se quedó atorada en el canal de parto durante 10 minutos, no lo sé. O sea, siempre hay una historia compatible además con el diagnóstico de asfixia. Es muy poco probable que un niño que haya evolucionado su parto y sus áreas sin complicaciones tenga asfixia. No, no tendría por qué, ¿no? Puede llegar a pasar y por eso es importante siempre saber los criterios de asfixia, ¿vale? Ok, Melanie Patlán. Es una pregunta muy grande, ¿eh? ¿Qué características tiene un adolescente? Bueno, yo le puse que sufre una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales en Ujú, el aspecto de físicos, más que nada caracteres sexuales secundarios, como los ujú. cambios en genitales, pecho y vello púbico, y también bueno, tienen pertenencia social, integración de su identidad propia y la de su grupo, y Ajá. ya. Ya, sí, justo es lo que hemos estado repasando, ¿no? El adolescente es un grupo de riesgo por todos los cambios. Para empezar, el adolescente inicia cuando empieza la pubertad, ¿no? Este periodo de cambios y la adquisición de caracteres sexuales secundarios.
Y no solamente se basa en ello, ¿no? Sino también en el desarrollo de ideas diferentes. Es más, la mentalidad de tercer espacio y la abstracción se adquieren generalmente durante la adolescencia, ¿no? Por eso es que estudiamos hasta entonces las derivadas y las integrales, porque es cuando las entendemos, ¿no? Antes no. Y además, precisamente el pertenecer a un grupo, a un ambiente social, la búsqueda de una identidad, ¿no? La búsqueda de pareja, todo ese tipo de situaciones son en las que se enfrenta el adolescente, no solamente los cambios físicos, es algo bien importante. Por eso recordar que el adolescente es un grupo de alto riesgo para muchas situaciones, pues feas, ¿verdad? Stephanie, ¿qué es el caput sucedáneo? Le puse que es una colección serosa sanguinolenta, y subcutánea y extraperióstica que se encuentra en la cabeza y que va a tener bordes mal definidos y con edema que cruza las líneas de sutura. Ah, muy bien, exactamente, ¿no? Es una de las lesiones asociadas a las vías del parto, ¿no? Les digo que hace muchos años le llamaban el trauma obstétrico, ¿no? Pero siempre les digo que trauma obstétrico suena como que golpearon al niño, ¿no? Se les cayó la cubeta o no lo sé, ¿no? Entonces le llamamos lesiones sociales a las vías del parto. Muchas son muy comunes. El caput, de hecho, es la lesión más común. Es precisamente la presencia del edema extraperióstico, ¿no? Es subcutáneo, mal definido, por eso es que no tiene buenos bordes. Y no respeta las suturas, ¿no? Y su diagnóstico principal, pues, con el cefalohematoma, que al final de cuentas es una colección sanguínea subperióstica, y al estar debajo del periósteo, pues se limita a la zona donde está el hueso, y entonces por eso es que lo limitan las suturas, ¿no? Es una forma de diferenciarlos. Además de la textura, ¿no? O sea, el caput es blandito porque es edema, mientras que el cefalomatoma es un poco más duro porque es una colección de sangre, ¿no? Entonces es bien importante diferenciar esos dos, ¿sale? Ok. Jairo, hay un bebé que nace, llora, tiene buen tono y es de término, pero está teñido de meconio. ¿Cuál es la conducta más adecuada que tomarías? En esta sería la realizar maniobras habituales en el pecho de la madre. Exactamente, muy bien, en el pecho de la madre. Mucho ojo ahí, ¿no? Lo hacerlo en el pecho de la madre es porque tratamos de fomentar el contacto piel a piel y el apego inmediato, ¿no? Entonces, el algoritmo es muy claro, recuerden. Si respira y llora, tiene buen tono y parece de término, son las maniobras habituales en el pecho de la madre para fomentar el contacto piel a piel y el apego inmediato, ¿no? Eso es lo más importante. No importa que esté teñido de meconio, a eso le llamamos vigoroso. Básicamente, ¿está vigoroso o no está vigoroso? Si está vigoroso, se pasa en el pecho de la madre y se hacen las maniobras habituales ahí, para que la madre lo vea, lo sienta, eso le reduce el estrés a la mamá, le reduce el dolor y calma su angustia. Y en cambio, si ustedes se lo llevan a la cuna de reanimación cuando no lo necesita, pues solo van a causar angustia, estrés y toda la madre, ¿no? De por qué se llevaron a mi bebé, ¿no? Entonces, si lo necesita, si el niño no respira, no llora, no tiene buen tono o no parece de término, entonces sí hay que hacer las maniobras en la cuna térmica y entonces llevar al niño, ¿no? Pero si no, acuérdense, es en el pecho de la madre, ¿este niño de meconio o no? Esa pregunta se los hago porque si revisan libros viejitos o que falta actualización, algunos libros dicen que cuando está metido de meconio tienen que hacer la laringoscopia directa para aspirar el meconio y eso no es cierto, ¿sale? Se continúa con las maniobras habituales. Si el niño está teñido de meconio y no está vigoroso, de todas formas, se hacen las maniobras habituales, se va a la cuna térmica, se aspira boca, nariz, eh, como primera instancia, porque se supone que está en secreciones, hay meconio, y luego se continúa con las maniobras de reanimación. Entonces ahí eso es bien, bien importante, ¿sale? Ok, ahora Marcelino, menciona al menos 3 criterios de Centor. Pues es que sea la fiebre mayor a 38, el exudado Ujú, migdalar, ujú. en la ausencia de tos, y pues la otra serían las adenopatías cervicales anteriores. Ok, mencionaste la edad, perdón, es que me distraje. No, no puse Ah, la edad. bueno, ¿y qué pasa con la No. edad? ¿Mande? ¿Mm? ¿Cómo? Ah, bueno, la edad te recuerdan que también es un criterio. Ah, es que no te he Ah, dicho sí, que la no edad estoy también. viendo, ¿verdad? No la puse, pero Y, sí es un bueno, criterio. yo digo que el criterio de mayor peso es la presencia del exudado amigdalino, ¿eh?
Porque lo demás, créanme que puede que no. Pero siempre que vean unas faringes y la vean con placas blanquecinas, unas amígdalas crípticas con placas macrecinas, es igual a que hay una infección bacteriana y requiere tratamiento. Entonces, ese es el criterio de mayor peso, ¿no? De verdad. Porque los niños pueden tener o no fiebre, pueden no tener tos, pero es exudado, si está presente, requiere antibiótico. Ok, Melissa. ¿A qué edad se aplica la vacuna o vacunas de varicela? Es a los a los 12 meses y entre los 4 y 6 años. Exactamente. Eso se compra en el esquema normal. Y si no, si por ejemplo eres estudiante de medicina y nunca te pusiste varicela y nunca te dio varicela, Pues ya hay que ponérsela. hay que poner la primera dosis y la siguiente dosis al menos 6 meses después. ¿Sale? La dosis. Ejemplo, si te un niño de 3 años, le aplicas la vacuna a los 3 años y la siguiente a los 4, ¿no? O sea, 6 meses después. Pero el esquema ideal es al año y a los 4 años, efectivamente, como lo mencionaste, ¿vale? Ok. Tan, tan. Melissa y Ángel y Yasmín. Una madre puérpera gesta 1, sabe que ella es RH negativo y el bebé es RH positivo. ¿Qué recomendaciones proporcionarías? Yo puse que aplicar vacuna anti-D, solamente. Ok, nada más. Entonces, darle vacuna anti-D a la mamá, obviamente sí, porque eso va a proteger a su siguiente bebé, ¿no? El hecho de que la madre no se inmunice. El suero anti-D, acuérdense que es una forma de inmunización pasiva, ¿no? Se aplican anticuerpos a la madre con la idea de que el antígeno que anda por ahí circulando del niño no se ha detectado y entonces la madre no genera una respuesta inmune. Esto con la idea de que el siguiente bebé no sufra la presencia de anticuerpos maternos contra el RH. Entonces sí hay que poner la vacuna anti-D, pero ¿alguien considera que podría ser alguna otra opción? Podríamos darle también, bueno, indicarle baños de sol. Exacto, ¿no? Eso recuerden que es recomendado para todos los recién nacidos por parte de la fisiopatología, los eritrocitos que están muriéndose, pues por así decirlo, cuando el niño nace, el aumento de la circulación enterohepática y que el niño solo se alimente de leche, eso ocasiona que las bilirrubinas siempre estén un poquito incrementadas en todos los recién nacidos. Eso es normal. Parte además de que la glucoroniltransferasa no está activa al 100%, eso ocasiona que las bilis se incrementen. Entonces, como recomendación general, los baños de sol previenen una ictericia patológica en niños que tengan bajos factores de riesgo. En niños con factores de riesgo elevado, pues también hay que dar baños de sol, pero ese sí tendrían que tomarle estudios y todo y vigilarlo para ver que no tenga ictericia, ¿no? Pero siempre recomendar baños de sol, obviamente con ciertos cuidados, ¿no? No se recomienda que sea durante el máximo rayo del sol para que el niño no se queme, se recomienda que sea dentro de la casa a través de una ventana donde se eviten corrientes de aire con algo cubriendo los ojos y cubriendo los genitales, pero no en el patio, ¿verdad? Y en el pleno rayo del sol, ¿no? Eso siempre es bien, bien importante, ¿sale? Ok, ya va la segunda vuelta. Entonces, Avi, otra vez. En la fisiopatología del síndrome de dificultad respiratoria por aspiración de meconio, ¿qué efectos tiene el meconio en el pulmón? Es químico y mecánico. Exacto, ¿no? Mecánico porque funciona como Obvio. un émbolo, ¿eh? Químico. Ujú. Sí, No, sí, mecánico químico y porque, mecánico. exactamente, ¿no? Mecánico porque causa obstrucción el meconio en sí. Esa obstrucción hace que funcione como émbolo el meconio y entonces puede causar incluso atelectasias o puede causar neumotórax. Y químico porque es irritativo. Acuérdense, el meconio es estéril, pero es muy irritativo y entonces puede causar una neumonitis química. Y ya sobre ese tejido dañado es donde llegan las bacterias y se sobreinfecta. Pero en sí, el meconio como tal es estéril y solo causa obstrucción, ¿no? Ok, David, ¿cuál es el tratamiento ideal para la sífilis? Ajá. ¿Y te acuerdas cómo? Ajá. Ajá. Bueno, la dosis no, pero ¿cuántas dosis nada más? Exactamente. Es un germen muy sensible, ¿no? Ajá.
Entonces, actualmente hay un poco de resistencia también contra algunas penicilinas y entonces muchas veces se recomienda la Ceftriax, pero así, la guía sigue diciendo que sigue siendo penicilina como primera opción, ¿no? Ok. Pam. Marcelino. Es uno de los agentes infecciosos más frecuentes aislados en recién nacidos con enterocolitis que fueron alimentados al seno materno. Yo puse, bueno, y creo que es Clostridium. Clostridium, exacto. Clostridium difficile es el germen aislado más frecuentemente común en enterocolitis. Hay que recordar que la enterocolitis, estrictamente hablando, no es una etiología que empiece por una infección, sino más bien por un evento hipóxico, y por ello es que los prematuros son los más, el grupo de más riesgo para tener enterocolitis, pero, y el seno materno en algunos artículos recomiendan, o bueno, lo ponen como un factor de riesgo, dice si inician la alimentación temprana. Siempre les digo que alimentación temprana se refiere a un niño que tuvo un evento de hipoxia, ejemplo, asfixia o algo así, le empiezan a dar de comer, es muy factible que desarrolle enterocolitis, ¿no? Si le dan, a eso se refiere con alimentación temprana, una alimentación cuando no le correspondía, por así decirlo, ¿no? Y ahí es donde el Clostridium entra, ¿no? Es el germen intrahospitalario que se encuentra generalmente en enterocolitis, ¿no? Ángel Romero, ¿cuál es la diferencia entre edad biológica y edad cronológica? Pues la edad cronológica es la reflejada en años, es decir, desde que nacemos hasta la actualidad. Y la edad biológica, pues es más que nada la que toma en cuenta como diversos factores para reflejar cómo nuestras células como que van envejeciendo poco a poco, es decir, nuestra apariencia física, lo que refleja. Uh-huh. ¿Y cómo se evalúa la edad biológica? ¿Tenemos algún método? No sé, la verdad. Yo digo que no. Digo que únicamente con la inspección. No, sí hay un método. Ejemplo, ¿no? Una cosa es la edad cronológica y, por ejemplo, podría alguien decir, yo me siento como un joven de 20, ¿no? Esa sería su edad mental, ¿no? Así, pues yo me siento bien joven, ¿no? Pero una cosa es que él sienta joven y otra cosa es que de verdad lo esté, ¿no? Entonces, edad cronológica efectivamente empieza desde el momento en que nacemos, mientras que la edad biológica se refiere al desarrollo, ¿no? Físico. Y la cosa que te puede ayudar a hacerlo, Angeli, recuerda que es la edad ósea. La edad ósea y la búsqueda de los núcleos de osificación es lo que te ayudan y es la forma, entre comillas, de medir la edad biológica. En sí hay otros métodos, como lo mencionaste, ¿no? También hay que ver el desarrollo físico, el desarrollo de los caracteres sexuales y así puedes decir, pues este niño de 9 años, aunque todos sus compañeros de 9 años sean más grandes, pues este le hace falta crecer. Tú le tomas a lo mejor la radiografía porque está chaparrito, le tomas la radiografía de la muñeca y ves que su edad ósea está en 6 años y dices, pues con razón, va 3 años atrasado, todavía le falta crecer, ¿no? Ese sería, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? De cómo evaluarías esta cosa, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, eso de que alguien lo ves y dices, se ve muy joven, o sea, puede que sea cierto hasta cierto punto, sobre todo por este punto de la edad biológica. Y en lo de los patrones de crecimiento, acuérdense que vemos una cosa que se llama patrón de crecimiento retardado o familiar, donde, por ejemplo, el niño da el estirón. Son niños que son chaparritos, 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 y de repente, ¡pum!, dan el estirón y crecen mucho. Esos son patrones de crecimiento. O sea, no todos los niños tienen un patrón de crecimiento lineal y crecen normal. Algunos tienen un patrón que se llama patrón retardado y entonces los niños son chaparritos, 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 y de repente, ¡pum!, dan el estirón. Eso es como le pasó a Goku, ¿no? Goku así parecía, de repente estaba súper chaparrito y ya Bulma lo vuelve a ver y ya se ve muy grande. Haz de cuenta que eso es un patrón retardado del crecimiento, ¿no? Y la última pregunta para Mitch Segura. Tienes un niño de 4 años que ha llegado con cuadro de tos seca y perruna con estridor audible. ¿Qué tratamiento le darías? Yo puse que acitromicina. Ok, acitromicina y nada más, así directo. Bueno, puse ¿Qué tiene? yo pensé en tosferina, tal vez. Entonces me guié más o menos por ahí. Bueno, ahí sería muy importante. La tos sería el síntoma predominante, ¿no?
Ujú. Pero acuérdate, hay una tos perruna y metálica versus una tos cianosante en accesos. ¿Cuál Ujú. pensarías que es cada una? Esas dos Mm, enfermedades se manifiestan con mucha tos y así. Una es tos metálica y perruna con estridor. Y la otra es tos en acceso cianosante. mm, podría ¿De qué, ser, ajá. ¿mande? ¿De qué Ah, enfermedad bueno, estamos podría hablando? ser por ejemplo, de la tos perruna, podría serlo no sé, algo de laringotraquitis, Ajá. ¿no? ¿Y la Bueno, tos yo cianosante pensaría en en eso. accesos? Ajá. Mm, ahí sí ya no sabría. No, No, bueno, pues, ahí sí, en la cianosantes sería la tosferrina, o ahí ya ajá, no. exactamente. Ahí sí sería Ajá. coqueluche, ¿no? La tosferina. Bueno, coqueluche de, ajá, Entonces, mucho ojo ahí, ¿no? Este niño de 4 años, acuérdate, también es un dato importante epidemiológico. ajá. Ya dijimos hace rato, ¿a qué niños les da tosferina más bien? Coqueluche. ¿La edad? Ajá, O sea, a partir de los 4, ¿no? sí, no lo sé. ¿Quién le quiere ayudar? Jairo, te veo muy ansioso. Ah, ¿Serían recién nacidos? no. ¿Quién iba a hablar? Creo que no sé quién era, Marcelino o David, alguno de los dos fue. Ajá. Exactamente. Mucho ojo ahí, mucho ojo, Mitch. Por eso es bien importante también aprender la parte de epidemia. Acuérdense, el síndrome coqueluchoide es una enfermedad que se caracteriza por tos cianosante en excesos, cuyo agente causal más común puede ser pertusis. Generalmente se presenta por ello en menores de 6 meses, que es el grupo que son los no vacunados. Entonces, los menores de 6 meses es el grupo que más frecuentemente presenta síndrome coqueluchoide. En cambio, laringotraqueitis o CRUP generalmente se presenta a partir de los 2 años de edad, con un pico de incidencia a los 4 años de edad. Y la laringotraqueitis es precisamente una tos metálica que te llaman tos perruna y se acompaña de estridor, ¿no? Entonces, esos niños con laringotraqueitis, pues para empezar requieren esteroide inyectado, generalmente dexametasona, una dosis única, pueden requerir nebulizaciones frías, pueden recurrir nebulizaciones con esteroide y pueden requerir oxígeno dependiendo de la severidad del grupo. Recuerden que la laringotraqueitis hay varias escalas para medirla. Taussig es muy fácil y si el niño tiene estridor audible a distancia, dificultad respiratoria o incluso está desaturando, pues entonces requiere hospitalización, ¿no? Pero si no, el tratamiento puede ser en urgencias y luego a su casa, esteroide, nebulizaciones frías o una nebulización con adrenalina, nada más para evitar el edema de la vía de las cuerdas vocales y de la vía aérea, ¿no? Y entonces eso reduce los síntomas de la lengotraqueitis, porque el problema es un problema obstructivo acá arriba, ¿sale? Pues mucho ojo con esa tos, ¿sale? La tos es importante, no solamente la semiología de la tos, sino también la edad para saber cuál es el agente más probable, ¿vale? Y listo, chavos, pues como pueden ver, este examen yo le llamo el examen retro, porque hago algunas preguntillas ahí desde el primer bloque y generalmente me gusta hacerlo, normalmente lo hago antes del segundo examen, pero ahora lo hice un poquito después, de modo, para recordar cosas. Me da mucho gusto ver que en general los temas creo que sí lo están dominando bien. Seguro, yo creo que les va a ir bien a todos. En una revisión rápida que hice ahorita, me parece que más o menos respondieron muy bien todos. Todos los felicito, quiere decir que sí están estudiando y están poniendo atención al menos. Entonces, espero que estén muy bien, chavos. Lo vamos a dejar hasta aquí y continuamos pues el día de mañana.